Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soneto Kingston. Espero estén disfrutando mucho de este podcast, de estos capítulos que estamos haciendo. Estamos capturando historias y personas que han tenido algo que ver con la música jamaicana. Hemos ya tenido personas de Medellín, de Bogotá, de Chile y en esta oportunidad alguien de España, directamente desde Madrid. Recuerden las playlists que estamos haciendo. En la descripción de todos estos videos están las playlists de Spotify y de YouTube para que vayan y la sigan. Nos ayudan mucho siguiendo esta playlist. Y si ustedes tienen algún grupo, una canción que quieran que se añada a estas playlists, no duden en escribirlo. Recuerden, todo aquel que desee patrocinar este programa puede hacerlo. En medio de Nequi, acá se está dejando el código para que vayan directamente y patrocinen este programa con el valor que ustedes deseen. También está disponible el David Plata. En la descripción de todos estos videos está. O sea, si de pronto no lo está escuchando en Spotify y no puede verlo, en la descripción también está disponible. También está disponible en PayPal y en Mercado Pago. Como les digo, no importa la cantidad, lo importante es la buena energía. Y bueno, hoy tenemos un invitado desde España, Madrid, una persona que ha trabajado bastante por la escena oldie, por la escena del skinhead reggae o del early reggae también conocido en Madrid. La verdad ha aportado mucho con sus proyectos y actualmente con Mango Wood, un grupo que está haciendo un reggae muy auténtico, unas características muy particulares que se asemejan mucho al sonido de todo lo que se hacía en los 60. Entonces, para que lo disfruten, Sando Hawk de Mango Wood directamente desde Madrid, España. Bienvenidos de nuevo a Soneto Kingston. En esta oportunidad, en este cuarto capítulo, tenemos un invitado internacional. Cruzamos el charco desde Colombia para ir directamente hasta España. La verdad, me alegra mucho estar con usted, Sando. ¿Cómo estás? Hola David, ¿qué tal estamos? Pues aquí la verdad es que cuando has dicho internacional ha sido ya como, eso tiene nombre grande. Un placer. Ya sabes que cuando me enteré que ibas a hacer este programa, te escribí y dije, oye, cuenta conmigo porque me apetece un montón. Y es una forma ahí de estrechar lazos y conocernos mejor y aprovechar y al fin y al cabo pasar un buen rato. Así que un placer de verdad. Muchas gracias por incluirme. No, muchas gracias a ti. La verdad, tuve la oportunidad de conocerte y conocer el proyecto en el que actualmente estás hace más o menos un año. Hace más o menos un año, Mango Wood, y para mí realmente, digamos que fue una sorpresa gigante. Yo no los conocía y por medio del álbum que ustedes sacaron, este último que sacaron con Liquidator, creo que fue, como ustedes dicen, la hostia. La Sí, verdad sí. me encantó y pues creo que gracias a esto es que hoy estamos acá conversando. Es una maravilla, la verdad. Esto, yo no sé cómo ahora con las redes es un poco extraño, ¿no? A veces, como al final nos hablamos un día, pues no sé quién se agregó a quién, pero lo típico que vas ahí conociendo y de repente pues charlas, tal. Y me encantó, ¿sabes? Me encantó el saber que pues todo lo que se está haciendo, pues desde nuestra visión española, a veces de Latinoamérica, es decir, lo que estáis haciendo ahí para nosotros es un sitio que estamos observando continuamente. Entonces, desde arriba hasta, bueno, ya no solo Latinoamérica, pero todo los dos continentes, un continente, no sé, ya no, eso ya es geografía. Pero no sé, cuando de repente dijeron desde Colombia y David Usma, y dije, ostras, pues habrá que fichar, ¿no? No sé, me pareció ya pues lo típico, que primero bicheas un poco, estás ahí pues mirando a ver qué hacen y luego ya pues acabas charlando y lo siguiente pues es charlar aquí pues por las redes, ¿no? Entonces, muchas gracias, la verdad, es Oh. una maravilla. Y vea hasta qué punto van llegando las redes que mira, ustedes allá en Madrid y yo acá desde Medellín, y ver estas conexiones que se están logrando, porque no solamente es como conversar o saber que digamos en cierto modo existimos, sino que se abre un montón de posibilidades de que ya posiblemente en un futuro o grabemos música juntos, incluso que hasta lleguemos a tocar en un concierto juntos. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que yo soy algo mayor, pero tampoco mucho, pero antes tu círculo
se adaptaba a tu provincia, incluso Madrid, aun siendo la capital del estado, tu círculo era muy pequeño. Cuando podías salir un poquito a un sitio u otro, pues ya era un muy grande. O incluso en los 90 el que salía de España a tocar era ya lo más grande. Hoy en día, pues salir a tocar a Francia es más común. Un grupo medio puede tocar en Francia, ganar dinero, eso es otra cosa, pero bueno, pero tampoco en España, ¿sabes? Pero, joder, ahora las posibilidades con las redes es que vosotros podéis estar pues en Medellín y nosotros aquí en Madrid, hablar, programar, incluso grabar. Entonces, es increíble. Tu radio de acción pues de comunicación aumenta, y antes te pasaban una cinta y ahora pues puedes estar viendo el ensayo de un grupo, al fin y al cabo, o puedes estar charlando o simplemente contactar, porque ahora yo te agrego en Facebook y ya está, pero antes te tenían que dar el teléfono de la casa, ¿sabes? De esa persona para contactar, o de repente un amigo de un amigo. Ahora es como muy fácil de repente, oye, voy a bichear. Hoy justo me ha pasado que nos había escrito de un grupo de Viena, de hola, ¿qué tal? No sé qué. Y era como, ostras, qué fácil, ¿no? Qué fácil, qué rápido. Oye, que si que queremos que toquéis en Viena, tal. Y bueno, pues nunca sabes si lo vas a conseguir o no. Pero ya con esa pequeña semilla, pues, hostias, ya mucho recorrido. Entonces, tocar en Colombia, pues tocar en Medellín, a mí de primeras me suena a imposible, pero hace un año o dos, el último LP, pues, bueno, el último y el primero, no lo hubiera visto que hubiera tenido esa repercusión. Entonces, ¿por qué no dentro de 1 o 2 años? Realmente es cruzar el charco. Una vez que cruzas el charco, y a mí me volvería loco, ¿sabes? Tocar, viajar, conocer, se me va la cabeza solo de pensarlo. No, y mira, y no solamente, digamos, no son pocas personas. Conozco amigos que adquirieron el LP acá en Colombia, en otros departamentos. Sé de amigos que lo compraron en Pereira, que lo compraron en Bogotá, y es que mire hasta dónde va llegando, digamos, todo ese asunto. Claro que esto es un tema que ahorita vamos tocando cuando lleguemos al tema de Liquidator, que es algo que creo que es importante. Pero bueno, para ir empezando, como para ir entrando en el tema de lo que vamos a hablar en este podcast, quisiera que nos contaras un poco de cómo fue esa historia en la música, cómo llega usted a la música. A ver, porque claro, esto en el fondo, mis inicios, bueno, no todo el mundo empieza, ojalá hubiéramos nacido con el reggae. Yo, el reggae que escuchaba, al fin y al cabo, era los CDs y los vinilos que tenía mi madre. Tenía el típico Legend, ese que tantas bromas hacemos sobre el Legend de Bob Marley. Y bueno, pues estaba ahí, pero como con otros estilos, otros géneros, y al fin y al cabo, los 90 en España, la música que llegaba de fuera era limitada. Yo siempre tuve un poco la suerte de, como mi abuelo era inglés, pues sí que tenía mucha influencia de música inglesa. Entonces, los vinilos, yo todavía guardo la colección de mi abuelo, que tengo en 8 pistas y en vinilo. Y al fin y al cabo ese es como un poco el legado de música inglesa. Luego esa combinación con música española, pero estaba limitado. Entonces, bueno, pues un poco al final yo creo que yo empecé, así por hacerlo corto, pues escuchaba pues como el rap, principalmente, que era lo que pegaba fuerte en mi círculo, por llamarlo de alguna forma. Y de repente dentro del rap estaba la versión del rap jamaicano, ¿no? Entonces que no era rap jamaicano, por supuesto, que era pues el dancehall, pero era como para mí, claro, es que en esos momentos estaba Napster, no tenías no tenías la Wikipedia para buscar qué es el dancehall. Entonces, pues yo lo llamaba pues el rap jamaicano, pero sí que éramos conscientes de que ese rap jamaicano era como mucho más melódico, tenía ese ritmo, esa pegada diferente al rap, tenía un nexo de unión, porque por eso nos llamaba la atención, pero tenía mucha más melodía. Y de ahí, pues empiezas pues todos estos grupos de finales de los 90, principios del 2000, esas bandas, y vas tirando por las dos vertientes, la versión del dancehall y la versión del reggae roots, new roots. En esa época ya era new roots prácticamente. Y de ahí vas tirando, y al final
esto yo creo que es un proceso de cavar, ¿no? Empiezas con la música, pues yo siempre digo que si coges a la gente y le pones Kingstonians de primera, ¿en qué cojones es esto? No hay quien lo escuche. Pero si de repente le pones Toots and the Maytals, por ejemplo, pues es más fácil de escuchar. Entonces, a mí me pasa un poco eso, vas excavando y de repente, pues sí, tienes todos estos grupos de roots setenteros, pero escuchas más la música de los 80, ¿no? Que sería pues todo rollo, pues Wailers, Maytals, luego la versión Aswad, mogollón de grupos que están Third World, Israel Vibration, eran grupos de roots, pero casi todos con un sonido más ochentero. Y de repente cavas un poquito más y te metes en los 70, en ese reggae setentero y dices, ostras, empiezas a escuchar tríos vocales, empiezan los Heptones, porque los Heptones tienen un recorrido largo, pero y dices, ostras, empiezas a meterte en los tríos vocales y dices, ¿de dónde viene esto? Entonces empiezas y sigues cavando, sigues cavando, sigues cavando y de repente un día te dicen, oye, que es el rocksteady, que el rocksteady has oído la palabra rocksteady porque has escuchado en temas de Bob Marley and the Wailers que hablan de rocksteady, pero no tienes ni idea de qué es el rocksteady. Y dicen, no, que esto es rocksteady. Y de repente se abre un mundo y de ahí, pues, porque el ska, por ejemplo, el ska, lo que en esa época teníamos la opción era esa herencia de la segunda ola, del two-tone, pero de repente, cuando estás en esa época, dices, no, te voy a poner ska, y de repente te suena pues ese ska blue beatero o ese ska pues con ese sabor tan acalipsado, ¿no? Y dices tú, ostras, y sigues excavando. Y yo siempre digo que al final acabaremos haciendo mento o música prehispánica, ¿sabes? O precolonización, o como lo quieras llamar. Porque al final siempre vas buscando la raíz de la música y vas como encontrando, ¿no? Como de repente dices, ostras, la influencia de esta música o de la otra. Y no sé, al final sigue excavando y sigue excavando. Pero por ahora me quedo en el early reggae. ¿Qué tal? ¿Cómo, digamos que cuando ya llega el early, cómo lo siente? ¿Cómo empieza usted como a consumir toda esta música? A mí al principio me costó mucho diferenciarlo, ¿no? Porque al principio yo tenía una visión muy a la jamaicana, en el fondo, debo decir, no para tirarme el rollo, aunque puede que un poco sí, de todo el reggae. Daba igual que sonase un rocksteady que un... Es decir, sí que es cierto que diferenciaba, por ejemplo, en esa época que tampoco diferenciaba tanto, a mí el sonido del LP del African Herbsman de Wailers me encantaba ese sonido. Lo tenía y es un recopilatorio de todas las grabaciones de The Wailers, creo que con Lee Perry. Puedo estar equivocado, a veces se me mueven un poco los nombres, pero juraría que sí. Y ese sonido con la canción pues African Herbsman, por ejemplo, me parecía que tenía un sonido diferente. Pero no sabía identificar qué era ese sonido. Al principio decía, sí, esto es rocksteady, esto es early reggae, esto es reggae setentero y luego esto es roots, ¿vale? Y cada vez, cuanto más voy aprendiendo, más me cuesta. Antes te diferenciaba perfectamente lo que era una cosa y lo que era la otra y cada vez, muchas veces yo tiro de fechas para diferenciar, aunque las fechas realmente no son significativas. Y cuando llegó a ver, early reggae, ¿qué es lo que defino yo el early reggae? El early reggae para mí es una etapa muy corta, casi es un sonido, una cadencia, y early reggae es cuando dejan de cantar, como se alejan de la influencia americana y empiezan a coger, a picar del mento jamaicano a la hora de componer la voz, en este caso, que es lo que yo más entiendo, ¿vale? Porque hay gente que denomina el early reggae pues tema como el No More Heartaches, ¿vale? Que ya empieza a ser early reggae. Considero que el sonido, el ataque, cuando tienes ataque, pues yo qué sé, el Ram You Heart para mí es un tema que me parece que es lo que es el early reggae, por ejemplo. Es una guitarra muy agresiva, como que cabalga mucho el ritmo. Esa línea entre el rocksteady y el early reggae tan fina, yo ya no sé ni lo que es. Creo que
creo que es complicado. Por eso te digo que es el momento en el que estoy no te sabría diferenciar. Para mí, cuando digo Claro. early reggae, hablo de el boss reggae que llaman también o el skinhead reggae, por ejemplo, ese es el early reggae. Luego vas tirando un poquito más al 70 o al 67 y tienes más rocksteady o más reggae como tal, que ya tienes temas, yo que sé, como a ver, así un tema setentero. Mismamente un tema de los 70, si por ejemplo coges Wailers, tienes las grabaciones, tienes el tema Caution, ¿vale? Caution, the road is red, y ese tema a mí sí que es un early reggae, pero ya si te metes, por ejemplo, pues todas las grabaciones que ya van al Catch a Fire, todas esas grabaciones que van, eso ya está dentro del reggae, ya no es early reggae, ya la guitarra es más rítmica, tiene chaca, pero no tiene el charanchan. Bueno, es como yo lo Sí, sí. verbalizo, ¿eh? Que Esa esto, onomatopeya, sí, sí. Sí, porque exacto. el irle más charara, charara, y en cambio el reggae es chacha, chacha. Eso es. Eso es. Entonces, yo sí tiene el charanchan, que decimos nosotros así informalmente, o la incorporación del Hammond, ¿sabes? O bueno, del órgano. Eso sí que, esos sonidos ultrasaturados, para mí eso es early reggae. Y que es un concepto de cuando en el momento que añaden el one drop, el early reggae prácticamente empieza a desaparecer, ¿vale? Pues yo que sé, hablando de temas fáciles o como el One Drop de Cherry O Baby o One Eye Enos de Metals, el Cherry O Baby de Eric Donaldson, pues ya tiene otra caída, ya empieza a ser otro tipo ya es reggae, ¿no? Ya aunque estamos hablando, fíjate, estamos hablando de 4 años de diferencia, ¿no? Es muy complicado. A mí me encanta, hay un escritor aquí en España que se llama Lucho Pérez, que tiene un libro que se llama Catarsis Rocksteady, y en una entrevista decía que la evolución jamaicana era enorme, porque se pasan desde un estilo de casi jazz a la música electrónica moderna en prácticamente 20 años, ¿no? La evolución de la música jamaicana es salvaje, al fin y al cabo, no sé, es una locura. Vamos por acá por ese tema que me interesa bastante. Digamos que en esa época, cuando ya usted empezó a empaparse de la música jamaicana, a escuchar reggae, a escuchar rocksteady, ska, ¿cómo era la escena en esa época? ¿Qué bandas sabían que usted, allá mismo en la escena local, que usted le gustaba? ¿Cómo era lo que se veía allá en esa época? Yo es que he tenido un problema, que en eso he sido bastante hater, ¿no? Que se diría hoy en día, ¿no? A mí he tenido mucho la mirada un poco cerrada, ¿vale? Que está mal decirlo, pero siempre me he tirado hacia atrás. Es decir, los grupos que más he escuchado son los antiguos, con mi respeto completo y absoluto a los grupos modernos, ¿eh? No quiero desmerecer a ningún grupo porque lo merecen todo y más. Al fin y al cabo, llenan más esos grupos los conciertos que los que yo hago, ¿sabes? Así que, es decir, todo mi respeto y valor a quien hace música actual. Sí que a mí siempre me ha gustado la música antigua, es decir, no siempre porque suena muy absoluto, pero el sonido es una cosa que siempre me ha tirado. Entonces, cuando escuchaba más reggae setentero o roots, me gustaban los grupos de roots, y cuando iba a verlos, y que sí que es cierto, y además está mal decirlo, pero es la verdad porque era lo que pasó en ese momento. Entonces, simplemente a mí me gustaba ir a ver a grupos de jamaicanos o de ingleses que venían a tocar a España, y eso era donde sí que iba mi atención. Al fin y al cabo también pues había muchos selectores que pinchaban música, pues claro, en vinilo lo que se pinchaba eran muy pocos grupos españoles producían en vinilo. Algunos sí, sí que es cierto, pero lo que más me llamaba la atención eran los grupos pues de New Roots, que era lo que sonaba en esa época, ¿no? Que pegaba mucho al principio, te estoy hablando pues 2004, 2006, por ahí. Y poco a poco sí que es cierto que te vas como integrando en la escena, ¿no? En esa escena, entre comillas, porque hay muchos estilos, y te vas, creo que en 2008 empecé con el primer grupo. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un proyecto con más personas es cuando empiezas a conocer más gente. Entonces, en esa época ya sí, estamos hablando de 2008, creo, no lo sé, puede que me bailen las fechas. Esto hace mucho tiempo, ¿vale? Esto
sí que empezamos a compartir con grupos como Mahaikans, con Abstemians, Legrand Miércoles y muchos más grupos que ahora se me están olvidando, y si alguien me lo escucha, perdón, pero mi memoria a veces es limitada. Pero sí que con esos grupos españoles compartíamos esa afición. Esto era un grupo que se llama Ready Getters, que por ahí hay cosillas. Sí que es cierto, es muy interesante porque de ese grupo salieron mogollón de otros grupos, ¿vale? Desde, por ejemplo, de Ready Getters, el bajista, no, perdón, el bajista sí, y tiene un sello que hoy en día hace dub, ¿vale? Y él venía del punk, cosas de la vida, ¿sabes? Que la vida da mil vueltas. Yo venía del roots y acabé haciendo rocksteady, ¿vale? Es como curioso, ¿no? Como cada uno, como ese grupo nos juntó gente de muchos estilos y cada uno se cruzó completamente. Por ejemplo, Miguel, que era el teclista, es el cantante de Root Pride, o Alberto es el guitarrista que tocaba también en Root Pride, y al mismo tiempo toca en Mango Wood. El batería es el mismo batería que de Mango Wood. Entonces, un poco, al final, pues somos los cuatro gatos que hacemos estas cosas, y al final, pues nos vamos juntando a lo largo del tiempo. Y de ahí, pues ya conocimos a otros. Bueno, yo conocí, porque en ese momento no tenía relación tanto con grupos españoles, al fin y al cabo. Iba a los festivales o cuando venían a tocar a Madrid, un mundo más pequeño dentro, estaba en un espacio más reducido. También, claro, todo se va abriendo y de repente pues ¡pum!, explota y empiezas a juntarte, empiezas a entrar, pues como decía antes, parte de la escena, te conoces a más grupos, vas a tocar con ellos y vas haciendo más cosillas. Y de ahí pues ya nos creamos el grupo Decrepitans, ¿vale? Y ese grupo ya estaba centrado en Rocksteady, ya estábamos en Ready Getters, hacíamos de todo, desde ska jazz, Rocksteady, early, dub, rootsero, era un poco un misceláneo de todas las ideas que traía cada individuo, y de ahí sacábamos un poquito de todo. Aunque a algunos les gustase más el early, otros más el roots, pues ya hacíamos un poquito de todo. Y en Crepitans ya empezamos a centrarnos en Rocksteady, y ahí empecé a trabajar realmente con armonías. En armonías como cuando haces de tres voces hacen una voz, ¿no? Ese concepto tan bonito, ¿no? Del rocksteady, o bueno, de otros estilos también, pero en mi caso era el rocksteady. Y ahí ya empiezas a buscar y ves pues todo lo que andan haciendo grupos como Obsessions. De ahí el primer grupo así, aunque no era ya del otro lado del charco, Tempranos. Guay. Sí, sí, sí. Un grupo que admiro bastante, la verdad. Y pues siempre tienes Agrolites, por ejemplo. Empiezas, aunque son grupos que no hacen clásico, por llamarlo así, es la interpretación o la evolución de los oldies en actual, pero sí que ya te vas ahí empapando, y al final dices, yo es que quiero hacer una canción, un disco, un single, que si lo pongas en una pinchada, la gente no lo diferencie, no sea capaz, no note la diferencia. Ese era un poco el objetivo que empezó en Crepitans y que se culminó desde mi punto de vista dentro de lo posible, dentro de que nadie hace oldies perfectos, y te digo que le dedicamos mucho tiempo a intentar que suene perfecto, y yo creo que ese era el objetivo, que pues yo creo que intentar poner mango y que la gente tú no pongas en una selección de vinilos con un montón de singles ahí viejos y machacados, y que de repente digas, no notes diferencia. Fíjate, una cosa curiosa, cuando estábamos grabando en el estudio, que grabamos en el estudio Brasil, un saludo para Javi, que es el puto amo, ¿sabes? Y tiene una paciencia de la hostia con nosotros. Nos dijo, pero vosotros no queréis que suene a la música de los 60, queréis que suene a la música de los 60 con el vinilo ya estropeado después de 50 años. Es decir, que es un estudio de verdad estupendo, porque la verdad es que era eso, porque no suena, si tú viajas en el tiempo y te compras un single, yo qué sé, cualquier single del 68 o el 69, y te lo traes aquí nuevo, no suena igual
que un single, que el single con el desgaste, ha cogido, él nos decía, os habéis acostumbrado a que suenen mal los vinilos. Y él decía, ¿queréis que suene mal vuestro disco? Y era, pues puede que sí, puede que sí queramos que suene mal, pero queríamos ese desgaste, ese paso del tiempo, porque al final tú ya no has escuchado un Sufferer de Kingstonians recién prensado. Has escuchado el Sufferer con 50 años de antigüedad y te has acostumbrado a ese sonido, a esas imperfecciones, a esas saturaciones, a esos que le ha hecho el paso del tiempo y el desgaste sobre el vinilo. Entonces ahí ya estás, ya buscas eso, que suene hasta mal, que es como si le hubieras dado con arena, ¿sabes? Al vinilo. Entonces, ese era un poco el objetivo y llegamos ahí, pues no sé, un poco de forma que no fue algo de, oye, vamos a empezar así, pero sí que la idea se iba dando fuerza y vimos que había ahí también un hueco, ¿no? Un hueco para decir, oye, no hay nadie que esté haciendo esto, que esté intentando, porque la duda es, siempre esa tenemos, todo el mundo intenta el que intenta hacer oldies, ¿intenta de verdad que suenen como oldies o realmente está haciendo lo que le da igual que no suene a oldies? Claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque Sí. muchas veces intentas hacer oldies, pero no te salen. ¿Por qué? Porque tu oído se ha acostumbrado a los 70, los 80, los 90, los 2000, 2010 y casi 2020. Entonces hay un montón de ruido, ¿vale? Interferencias. Exacto, interferencias que ya a la hora en el caso, por ejemplo, el mío de la voz, que te lleva a los 80, cambia completamente. Entonces tienes un montón de melodías que a la hora de componer, que rápidamente usas los recursos y ya es muy difícil salir. O te vas en el soul, pasa parecido en el fondo también. El soul de los 60 no suena ya como el de los 70 ni de los 80 y pocos grupos yo creo que consiguen sonar, suena a soul, que suena antiguo, pero no suena a soul sesentero, por ejemplo. No sé, entonces intentar llegar a eso era tanto un reto como el placer de decir esto tiene que sonar y con las limitaciones, porque al fin y al cabo, como es, yo me quemo en verano con este tonito con este tono, no soy negro, entonces mi voz no es de negro, al fin y al cabo ya son cosas físicas, al fin y al cabo, la garganta, la nariz, entonces intentas acercarte siempre respetando, porque tampoco hay que hacer las cosas bien y con respeto, pero claro, tampoco sonar hablando mal y pronto en la jerga que yo utilizo, ¿vale? No, al fin y al cabo somos un grupo de blanquitos que estamos intentando sonar como jamaicanos en los 60. Entonces, claro, es complicado, es complicado. A mí personalmente, digamos que eso fue lo que me atrapó y me cautivó de ese álbum, que realmente yo he hecho como ese experimento de mostrarle a algún amigo, como, oye, escucha esto, ¿de qué época crees que es? Y de una me dicen, Claro. 60. Eso es del año antepasado. Eso es de hace, eso es de hace algunos meses. O sea, y la gente queda como, o sea, en serio. Pero claro, eso también tiene mucho que ver con qué micrófonos uno graba, el tipo de micrófono, de cómo uno microfonea una batería o cómo graba una Mm. guitarra, cómo son las capturas, cómo se hace la mezcla. Claro, todo eso es como un compilado de cosas que al final da ese resultado, pero creo que lo que ustedes lograron es impecable, porque si uno no conociera, uno diría de una y se tira que es un grupo de los 60. Muchas gracias, la verdad. También yo, por ejemplo, la composición es muy importante y muchas veces nos olvidamos. También, ¿qué ocurre? En el proceso artístico sacrificas mucho por hacer esto. Es decir, que muchas veces tienes una melodía preciosa, pero como se va, pues sacrificas. Entonces, ahí yo creo que hay una doble, ¿no? Y aquí esto es lo que podríamos debatir eternamente, ¿no? Entre la música como algo artístico, ¿vale? En la que tú te expresas. Entonces, eso está muy bien. Pero claro, a la hora de intentar expresarte como se expresaría alguien en los 60, pues te limitas mucho. Entonces se convierte en algo mucho más complejo y mucho menos libre, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo, yo que he visto que le das mucho al bajo y demás, si tú estás haciendo una línea de bajo y de repente le añades una línea más tutonera, puede que en ese momento te haya nacido eso. Y como arte está perfectamente y es magnífico. Pero si realmente intentas hacer oldies, pues te has
salido ya y el oído es, aunque tú no lo entiendas, no tú, sino cada persona, aunque no lo entienda, el oído rápidamente es súper súper ágil y de repente cuando ya tienes un poco la costumbre, dices, esto no suena, a mí cada vez hay menos grupos que me engañen, es decir, porque ya vas haciendo la idea, o por ejemplo, los grupos americanos, americanos mal dicho, perdón, estadounidenses, que tienen esa influencia del soul tan grande, te pasa que dices tú, este grupo me ha puesto 3 dedos a que es de Estados Unidos, ¿sabes? Porque la influencia, a mí me encantaría saber realmente, porque eso lo hemos hablado alguna vez, si al escuchar grupos españoles, alguien sabe si son españoles por el cómo componen o cómo hacen las cosas, ¿sabes? Eso creo que sería súper interesante, como desde fuera, ¿ves? A nivel composición, ¿tú cómo lo ves? A mí me ha pasado algo curioso y particularmente con grupos españoles. Y es que, bueno, yo digo que casi que un 90% de los grupos que yo haya visto, sea de ska, de reggae o de rocksteady, por ahí el 90% componen en inglés. ¿Por qué? No sé. Pero, por ejemplo, digamos que yo tuve una época en la que me influencié demasiado por el ska jazz. Y para mí, por ejemplo, lo que se está haciendo más interesante de ska jazz es en España. Tipo los gramófonos, tipo, Oldians. de Oldians, ¿cierto? Soweto, de Penguin, ¿cierto? Son esas bandas que uno dice, o sea, o sea, como que digamos ya hay un sonido ahí en cuanto al ska jazz que por lo menos yo ya, digamos que lo estudié un poquito, que suena algo particular y que como que uno ya dice, ya, España. Y siento que, por ejemplo, Ajá. en ese aspecto llevan la delantera y considero, en mi opinión, de que son los que están llevando, por ejemplo, la batuta en un tema ya a nivel de ska jazz. Pero, por ejemplo, acá hablando en particular del reggae, por ejemplo, el reggae que ustedes hacen, pues es muy poco los grupos de este estilo en España que yo conozco, por ejemplo. Pero yo sé que, digamos que al principio, cuando yo los escuché, yo pensé que ustedes eran de otro lado. O sea, no pensé que eran españoles. Sí, sí que es cierto que no sé muy bien, porque a mí supongo que, a ver, yo soy bilingüe, es decir, mi abuelo era inglés, mi madre medio inglés, medio española, y entonces yo tengo supongo que un cuarto de inglés, ¿vale? De ahí el Hope no es de Madrid, no es apellido, es mi apellido también de verdad. Realmente es Richmond Hope. Hay una parte que supongo que habría que analizar ya a nivel más en profundidad. A mí el reggae me gusta en inglés, es decir, en España es muy típico, por ejemplo, en Euskal Herria, en País Vasco, ¿vale? El reggae también se hace en euskera o en Cataluña se hace en catalán. Por los diferentes idiomas que tenemos en lo que comúnmente se llama el Estado español o España. Y sí que es cierto que a mí nunca, cuando me he salido del inglés, me cuesta mucho. Es decir, a nivel artístico, lo que hablábamos, me gusta, me parece que está muy bien y además culturalmente me parece súper importante, ¿no? Creo que es una forma mejor, de llegar al público, a la gente, cuando te pueden entender. Pero sí que es cierto que en este caso, a mí, a nivel particular y personal, que yo esto no son dogmas, yo lo que digo es mi opinión y nada más. A mí yo siempre pongo el ejemplo de si de repente, ¿qué pensaría un japonés, por ejemplo, si de repente, o no, te vas tú a Japón y siendo español y de repente escuchas flamenco en japonés y es como se pierde en parte el mensaje. Sí que es cierto que, por ejemplo, que en Latinoamérica toda la música en parte está conectada, es decir, hay una gran parte del reggae, tienes grupos mexicanos de reggae en los 60, ¿sabes? Eso en España no ha existido. En España teníamos un poquito del yeye y demás, pero hay una canción de Rafaela Carrà en italiano y que es reggae. Eso es lo que más he oído y tampoco me llama mucho la atención. Sí que es cierto que pues eso, es que ahora mismo no me sale el nombre hay un grupo mexicano de los 60 que ya que hacía una especie de ska en castellano, bueno, en español. Toño Quirasco, Creo que sería sí, él. creo que sí. Entonces, sí que es cierto que hay una cultura, por decirlo así, eh, de reggae en español o reggae en castellano, pero en España sí que la hubo, pero estaba más asociada al punk.
¿vale? Como el punk en castellano, ¿no? Del punk vuelve al ska y del ska... y a mí me suena raro. Es decir, a la hora de crear armonías y demás, supongo que es algo simplemente cultural, porque tú puedes hacer un trío de voces cantando en castellano, pero me suena raro, ¿no? Yo qué sé, tienes un tema de Leonard Dillon que canta en español y aún así, siendo Leonard Dillon, me sigue sonando raro. No sé. Por ejemplo, imagínate que yo intento hacer un plato. La música está muy anclada al idioma, ¿no? Yo creo que a la hora de expresarse, a la hora de la parte poética, hablando, ¿no? Entonces, que sí que es cierto que hacerlo en otro idioma no le quita mérito, no le quita mérito para nada, pero sí que es cierto que a mí personalmente me gusta más. Me gusta, es que al final es un sonido, una forma de expresarse. Por ejemplo, un refrán, ¿vale? Un refrán cuando lo traduces pierde parte del sentido. Aquí, por ejemplo, en España o en el Estado español tenemos una expresión que se llama hablar por los codos, ¿vale? Que es hablar mucho, significa hablar mucho. Tú a alguien le dices speak by the elbows y es como, no tiene, no, ¿sabe? No sé si me explico, Sí, 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 o sí, sí. simplemente soy un hater, que también es posible, a que suene en inglés. Pero a mí eso es lo que me falta esa parte, esa parte como es casi cultural, ¿no? A mí me gusta normalmente, y no solo con el reggae, que yo, por ejemplo, escucho, o te pongo un ejemplo que no es en reggae, ¿has escuchado Emir Kusturica de Non-Smoking Orchestra? Sí, sí. A mí las canciones que me gustan no son las que son en inglés, me gustan las que hablan en serbio, porque ahí es como que casi mascas ahí la antigua Yugoslavia en las canciones. Entonces, no es porque en inglés suene mejor, que no es cierto, no estoy de acuerdo. Tú traduces una canción en español al inglés y puede sonar fatal. Hay algunas que suenan bien, como ocurre, que a mí escucho versiones y sí me gustan, pero hay otras que digo, me quedo en el idioma original. Por acá quería entrar en un tema que me interesa bastante y es cómo se da ese nacimiento de Mango Wood. ¿Cómo fue como esa creación? ¿Estuviste desde el principio o entraste luego? Pues Mangowood se crea como un proyecto acústico, ¿vale? Empezó siendo un proyecto acústico. La intención de Mangowood era intentar sacar esa raíz jamaicana, ¿vale? Intentarlo llevar al concepto de cuando, no sé si es en Rockers o en The Harder They Come, aparece un ejecutivo y es que no sé si es en Rockers o en The Harder They Come, pero bueno, en una de las dos le enseñan a un ejecutivo que entra al estudio, le enseñan una canción, ¿vale? Y están ahí cantándola a tres voces o simplemente a tres voces, no me acuerdo muy bien. Entonces, ese era un poco sacar ese concepto, esa raíz. Es decir, Mango Wood fue un proceso realmente. Antes de incluso, para que tengas una idea, a mí me escuchas en Ready Getters mi voz y la escuchas en Crepitans o en Mango y cambia. ¿Por qué? Porque hay un proceso tan intenso que al fin y al cabo yo empiezo a cantar casi de forma diferente, porque le dedico un tiempo específico y nos dedicamos a trabajar la voz de una forma completamente diferente. El concepto de rocksteady de tres voces, entonces la idea era sacar la raíz de, pues por ejemplo, tú si escuchas, has escuchado el documental o visto el documental Rocksteady, The Roots of Reggae. Me encanta, me encanta. Creo Ah, que es algo que es todo los que vemos este género es obligado prácticamente. pues la escena que están en la playa, que están tocando con The Tamlings, Leroy Sibbles, Leroy Sibbles. ostras, es increíble. Pues ese concepto de la parte folk del reggae, ¿no? Entonces, de ahí, en principio, era hacer eso, era para aquellas personas que les gustan los oldies, que yo cuando digo oldies, pues puede ser desde el ska hasta el reggae del 72, por decirlo así, bueno, puede hasta el 76 o 78 incluso, pero bueno, más 72, para hablar, eso es lo que llamaríamos oldies. Entonces, intentar coger esos temas de los oldies y tocarlos solamente en acústico, a dos voces. Y eso era el concepto de Mango al principio. Pues con el bajo, de repente conocimos a Alejandro, a Alex, Ale, y de repente es un portento. Fue una suerte porque
encontrar un músico con 20 años de experiencia tocando el bajo que no tuviese 16 grupos, pues era prácticamente imposible. Es decir, hoy en día si quieres añadir un miembro y quieres una persona que tenga 10 años de experiencia y no toque en 6 grupos, él no en ese momento no tenía ningún grupo y fue como esta máquina, esta bestia, y ya de ahí empezó en lo típico que dices, pues venga, vamos a poner y vamos a añadir batería, guitarra, teclado, y ahí ya hicimos la formación en 2006, que eso sería la fundación de Mango como tal. Pero 2 años antes ya estábamos trabajando en lo que era el concepto de Mango. En Mango Wood siempre hemos estado continuamente de qué es el concepto de Mango, qué es lo que queríamos hacer. Era un grupo que se estaba cocinando al fin y al cabo durante mucho tiempo entre David y yo, que fuimos las personas que iniciamos el proyecto, Kaczynski, Gracias. y además fue un momento increíble para mí musicalmente, fue como casi como un despertar de música, porque vivíamos eran 2 casas independientes, pero éramos pared con pared. Entonces era levantarnos por la mañana y yo me levantaba escuchándole ensayar, ¿sabes? Entonces, porque David pues estaba ahí con la guitarra y yo me oía a David ensayar por las mañanas y luego pues le escribía, decía, oye, o le llamaba, oye, ¿qué va? Y ensayábamos. Y durante 2 años estuvimos haciendo eso. Y claro, eso te hace tener las voces que suenen prácticamente tan empastadas que al fin y al cabo se convertían en una. En ese momento empezamos a añadirle lo que era la base. Y entonces ya fue como con unas voces muy trabajadas. Ya el siguiente trabajo fue entre 2016 y 2018 fue conseguir el trabajo de lo que era la base rítmica. Pero creo que pasó, pero me mencionaste 2006 o No, no, 2016. era 2016, no Ah, ok, 2006, que ok. ya las horas de trabajo ya se me va a la cabeza. Sí, porque yo ya estaba, pero wow, o sea, Mango entonces pues pensé que No, llevaba no, mucho no. tiempo. Ah, ok, ok. Entonces, 2016, 2010, entre 2016 y 2018 estuvimos experimentando las diferentes formas de sacar. Entonces, si tú escuchas un poco, la mejor forma es meterte en YouTube e ir viendo las canciones, ¿no? El primer single, sacamos un single digital, lo grabamos en un estudio, Musigrama, que es un estudio clásico pues de los 80, 70, que todavía trabajan en analógico, y pues grabamos en el estudio analógico de Musigrama, que es un estudio que está muy centrado en el flamenco en la época de los 70, 80, creo, no estoy seguro, como lo desconozco, y de ahí mandamos a mezclar y masterizar a Los Ángeles por Brian Dixon. Y el experimento salió bastante bien. Lo que pasa es que, claro, al final, cuando estás hilando tanto, tendríamos que estar mandando continuamente correcciones. Y al final te acaban mandando a tomar por culo. Y entonces son 2 temas, es el Fall y es el First Time, ¿vale? Y de ahí pasamos a ya investigar, ¿vale? Entonces empezamos a grabar en lo que sería el estudio nuestro, el Imported Grooves, con nuestro propio sonido, con los elementos que teníamos para grabar, con el equipo que tenía David principalmente y aquellos partes de equipo que iba incorporando para grabar. Y al no tener de mucho dinero básicamente o una inversión para hacer un estudio como puede ser Brasil, por ejemplo, o Musigrama, se requieren muchos miles de euros porque es caro el equipo, el grabar en cinta y demás. Entonces, como no teníamos esos medios, lo que intentábamos era que la composición se acercase mucho a que aunque tú lo grabaras en limpio, ¿vale? Sonase casi a oldie, ¿vale? A 60s o 70s. Y de ahí, pues teníamos la suerte de, ahí enlazando un poco, el antiguo bajista de mi grupo anterior de Ready Getters, Fernando Izquierdo, ¿vale? Esto había creado su estudio, entonces los siguientes temas se los mandábamos a mezclar y a grabar, perdón, mezclar y masterizar a él. La ventaja de tener una persona, un ingeniero que te lo haga en Madrid, es que puedes ir a su casa y decirle, oye, súbeme esto, bájame esto, satúrame aquí, quítame de aquí. Entonces no era lo mismo que por email mandarlo a California. Al fin y al cabo,
pues es una persona a la que no conoces y que a la segunda, tercera corrección te va a decir, sí, yo te hago una corrección, pero son X más dinero con toda la razón del mundo. Entonces, al ser un amigo, pues al fin y al cabo le puedes dar la brasa mucho más y le puedes decir, oye, venga, esto, es que, porque una de las cosas que hacíamos era, así como anécdota, escucharlo en todas las plataformas disponibles. Lo escuchábamos en el teléfono, lo escuchábamos en el ordenador, lo escuchábamos en el coche, en el coche de mi madre, en todas las para ver, porque no, tú lo sabes, que sabes mil más que yo a nivel de ingeniero, que no suena igual, no suenan en tus altavoces igual que en el móvil, no suena igual en un sound system que en unos altavoces. Yo, por ejemplo, yo tengo unos Yamaha de los 70 de mi abuelo, no suena igual que cuando pincho, por ejemplo, en una sala, ¿vale? Entonces, probándolo en todos a través de, pues, enchufándolo en unos altavoces antiguos, todo, hasta que conseguimos un sonido dentro de lo que en ese momento, hoy en día, lo miro atrás y hay muchas cosas no hemos conseguido, pero claro, con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo. Y de ahí sacamos el primer single de Con Respect Records, que es el Try y el Mash It Up, que fue la primera referencia en vinilo que sacó Mango Wood. Y la verdad es que hicimos una presentación con Begoña Van Matu y que se vino a cantar unos temas con nosotros. Y la verdad es que salió bien, muy, muy pequeño, claro. Era un grupo que llevábamos tocando. Tocamos en la presentación de un grupo que se llamaba Cales Caviar, que es un grupo suizo, y tocaban en Madrid y nos invitaron para tocar. Esa fue como la presentación en sociedad de Mango. Y lo siguiente fue ya la presentación del disco. Habíamos tocado pues conciertos. Al fin y al cabo, como ya tienes un bagaje, pues puedes ir a tocar a otros sitios sin realmente tener nada. Es decir, saben quién eres, sabes un poco qué estás haciendo, entonces te invitan, oye, ¿por qué no vas con tu grupo nuevo? Y tocas allí. Entonces ya habíamos dado conciertos y demás, pero en la presentación en Madrid del primer single fue una cosa bastante pequeñita, por decirlo así. Yo que sé, creo que fueron 111 personas, ¿sabes? Que tampoco, y joder, estaba tocando Begoña Van Matu, era un buen plan, ¿vale? Entonces, de ahí sí, seguimos trabajando en el sonido y salieron, si escuchas, el Flesh and Bone. Yo creo que el Flesh and Bone es un tema que yo creo que tarde o temprano sacaremos en vinilo, porque representa si lo escuchas, esto suena casi a sonido 60s, pero al mismo tiempo no está grabado con nada de los 60, pero nada, 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 nada. Está grabado y si tú ahí un día bicheas un poco, hay veces que se oyen o a los pájaros cantar o al perro ladrar, ¿sabes? Que no es un estudio, era todo súper humilde, súper básico y yo creo que en ese momento de repente con David, porque en esto yo lo cuento, pero realmente quien lo hizo fue David, a base de esfuerzo y de trabajo, se consiguió sacar con lo que teníamos el sonido sesentero con un equipo súper bueno, pero básico al fin y al cabo. Y de ahí sacamos el siguiente single con Respect Records, que fue, pues bueno, no me voy a enrollar mucho, una versión de Root Pride yo lo considero ya es casi roots, ¿vale? Pero porque hoy, al ser una música de los 80, cuando lo cambias a reggae, los acordes son ochenteros, entonces está más cerca del reggae roots que realmente de los oldies, pero con el sabor de oldie, con la intención de hacer algo oldie, aunque sea. Y ahí ya cogimos una persona, ya mezclaba David los temas y los mandaba a masterizar por cinta y ya el sonido ya va empezando a coger, ¿no? Ya hemos aprendido, ya tenemos un rodaje y luego ya sacamos el ska, el tercer single con Respect Records. Y la verdad es que ya estaba sonando, ya estaba con todo grabado en nuestro estudio, pero sí que mandábamos a masterizar pasándolo por cinta. Entonces, claro, ya va envejeciendo bien los temas. Y ya cuando ya, claro, tu forma de componer está sonando como oldie o estás apuntando a ello, ¿vale? Siendo muy consciente a la hora de... Y un trabajo de postproducción muy grande, ¿qué ocurre?
que cuando te presentas en un estudio con todos los instrumentos de los 60, con todos los amplis de los 60, grabando a la vez como los 60, con un estudio que te dicen, tengo 10 guitarras que son de los 60, qué bajo, qué teclado, qué piano. Claro, pues ya lo tienes hecho. Ya has hecho un trabajo anterior que te permite sonar, que ya intentando sonar en directo, que suene a oldies, que nunca, no porque no tienes los amplis o los instrumentos o las pantallas por donde está la música, pero si ya intentas sonar así, en el momento que le añades todos los elementos sesenteros, pues ya estás ahí. Y luego un trabajo de pre y de post muy grande. Nosotros grabamos realmente el álbum, se grabó, empezamos a trabajar lo que se dice, nosotros nos juntamos en la casa de David y estuvimos un fin de semana haciendo la pregrabación, conviviendo y grabando todo lo que era la pregrabación, que eso yo creo que algún día lo tenemos que sacar para que la gente pueda ver qué se hizo de la pregrabación a la grabación. Y antes de todo eso habíamos hecho un trabajo, habíamos reunido unos 30, 50 temas, ¿vale? O ideas de temas, y de ahí pues filtrábamos y de los 30 a 50 quitábamos y nos quedamos en 25. De 25 bajábamos a 17 y cada vez que hacíamos una grabación quitábamos más y al final lo que se queda es una grabación con pues, no sé cuántos temas son en el disco, no lo sé, no me acuerdo, pero bueno, los que quedaron, se quedaron 2 fuera, que son los del single, el Keep It Cool y Tough Girl Duppy Man, que son los que hemos sacado en enero en el single este en Blank. Ese es mi favorito, ese es mi Pues favorito. esos temas son los que no entraron en el disco, ¿vale? Y por espacio, por el tiempo y porque uno de los temas lo usamos en un recopilatorio, entonces no nos parecía bien usar un tema de un recopilatorio de música de los 50 años de Espíritu Skinhead y metérselo al Liquidator un poco de reciclaje. Entonces lo que hicimos fue ese con Tough Girl y los juntamos para hacer un single en Blank. Y claro, luego lo sacamos pues fuimos a ver a Tony, además fuimos todo el grupo, fuimos ahí a ver a Tony. Ustedes buscaron a Tony como para todo el prensaje en Liquidator. Nosotros ya conocíamos a Tony porque al fin y al cabo yo ya había trabajado con él para Crepitance, que nos editó un single en vinilo. Entonces hay un single de Crepitance, 2 temas de Rocksteady, que están editados por Liquidator. Entonces yo ya había trabajado con Tony anteriormente. Pero sí que es cierto que yo no estaba gestionando esa parte, esa comunicación con Tony. Entonces sí que habíamos ido, por ejemplo, en el Record Store Day de Liquidator, fuimos a tocar Mango Wood y ya habíamos entablado un poco relación, ¿no? Al fin y al cabo, pues coincides. Madrid es una ciudad muy grande, pero también es una ciudad muy pequeña para los oldies. Entonces, pero decidimos que queríamos darle la importancia a Tony, la importancia que nosotros le dábamos a ese disco. Es decir, yo en ese disco pongo la mano en el fuego, ¿no? Creo que yo cuando a Julio de Ovejas Negras, Sí, sí. pues en un concierto le dije, Julio, tío, estamos haciendo un bombazo que va a cambiar, que va a cambiar un poco la percepción que tiene la gente de lo que es oldie y de lo que no es oldie. Y le decía, sé que suena flipada, sé que parece que es todo postureo, pero te lo juro, tío, que estamos haciendo un bombazo. Ya verás, ya verás, ya verás. Y claro, la confianza de haber hecho un proceso tan largo, tan cansado, porque al fin y al cabo el desgaste que tuvo fue grande. Tuvo mucho desgaste el estar tanto tiempo, tantas horas de pregrabaciones y luego todas las horas de una vez mezclado, de una vez grabado todo, la mezcla para sacar el sonido. ¿Cómo, en qué? Porque claro, tú lo sabrás, a la hora de sacar un single, puedes hacer un single que tenga un sonido la cara A tiene un sonido y la cara B tiene otro. Pero desde nuestro punto de vista, no queríamos hacer recopilatorio, como si tú tienes un recopilatorio de muchos singles que cada uno tiene el sonido de su padre y de su madre. Nosotros queríamos que hubiese una coherencia entre el sonido de todos los temas y eso es muy difícil a la hora de hacer dentro de lo que cabe. El que no escuche muchos oldies le parecerá todo el disco igual, pero aquellas personas que tengan el oído un poco más educado en los oldies dirán, estamos haciendo una oda clara a Upsetters, esto es una oda a Kingstonians, esto es una oda a Bleachers. Entonces, eso es
todas esas formas, todas esas bandas, por decirlo así, tienen su sonido. Y entonces eso combinarlo y hacer tu propio sonido, que es lo que ahora intentamos que ahí sea el sonido Mango, pues eso fue ese proceso de postproducción, que el trabajo fue fue un año de postproducción. También, David siempre dice que antes de empezar a grabar el disco no estaba ni casado ni tenía un hijo. Al terminar el disco estaba casado, se había cambiado de casa y tenía una hija, ¿sabes? Entonces esto es todo el proceso que llevó a hacerlo, que al fin y al cabo merece la pena. Si cuentas las horas, no ganas dinero, no te permite ganar Pero yo es que, sinceramente, esta música no la hago por el dinero, no está pensada para eso. Si quieres hacer música que gane dinero, pues dedícate a hacer otra. No es una música que para mí es algo que vale mucho más que el mismo dinero, que es dejar tu hueco en la historia, ¿sabes? Creo que eso es muchísimo más grande. Para mí, yo soy mucho más ambicioso que el que lo hace por dinero. Yo tengo mucha más ambición. Mi ambición es que yo quiero dejar ahí plasmado ese momento y decir que si dicen 2018-2020, Mango Wood, ¿sabes? Esa es mi ambición, al fin y al cabo. Creo que eso es a lo que, si ganaran dinero también estaría muy bien, oye, que esto no. Pero sí que creo que la ambición de Mango no es estar pensando en horas o recuperar dinero. Nosotros en el disco hicimos una inversión que recuperamos al vender, porque se vendió fenomenal el disco, nos quedamos sin copias muy rápido, pero ganar dinero, como si piensas las horas invertidas es voluntariado por los oldies, ¿sabes? Entonces, a mí me renta, pero no a todo el mundo le renta, está claro. Claro, claro, es verdad. Fuimos a Liquidator, le presentamos, le escuchó los temas y pues negociamos, básicamente un poco una forma en la que nosotros pudiéramos recuperar la inversión, porque claro, un estudio de esas categorías pues tampoco barato es. Barato para la calidad y la paciencia del técnico y el conocimiento del ingeniero que gestionó, por supuesto, que salió hasta barato. ¿Qué les dijo Tony cuando escuchó la música? Le gustó mucho. Yo, la verdad, cuando yo conocí el álbum y los conocí a ustedes, fue por una entrevista que le hicieron. No recuerdo Uh-huh. en qué canal, pero él estaba hablando de Liquidator y por último mostró Mango Wood y yo lo veía él tan feliz mostrando ese álbum. O sea, se ve muy orgulloso como de mostrarlo. Yo creo que fue acertado hacerlo con Liquidator. Yo creo que a Tony le gustó mucho. Nosotros llevamos un producto que era muy bueno, así hablando en plata. Esto era muy bueno y Tony, pues, como es una persona que lleva infinitos años y seguramente se acabará Mango Wood y seguirá Liquidator, ¿sabes? Eh, Espero que no, yo quiero más años, pero es una persona que lleva muchos años y sabe cuando algo está bien. Y aunque era un disco para un público muy limitado, ¿no? Yo creo que no es lo mismo un grupo como Oldians o Transylvanians, que hacen ska jazz, que puede llamar a otro público. Esto es un reggae muy de caverna, ¿no? Es como muy... No es tan... No sé si se vende, es más difícil de vender. Desde mi punto de vista, creo que sí, o por lo menos eso yo me digo a mí mismo. Yo Que creo puede ser que que, o sea, digamos que es un público muy cerrado, pero es un público muy fiel. Y que eso sí, es. exacto. Entonces, eso es lo que yo también me he dado cuenta, que puede que sea un público muy cerrado, pero es un público que si lo atrapas, él va a estar ahí apoyándote. Eso es, yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en otros estilos de reggae, como el roots, por ejemplo, si quieres vender vinilos, yo creo que no vendes ni uno, o dos o tres. Pero en general, el público skinhead consume en vinilo, consume muchísimo vinilo y valoran eso. Entonces, eh, al fin y al cabo, yo es una de las cosas que más he notado y agradecido, que para mí, que soy una persona que viene de fuera, porque al fin y al cabo, como verás, yo no soy skinhead, esto sí que es cierto que es gente que se mueve, que consume mucho, que consume en vinilo, entonces con
yo creo que con la crisis discográfica, al fin y al cabo, la gente dejó de comprar CDs porque ahora lo escuchaba en el ordenador o incluso ya en el móvil. Entonces, intentar vender vinilos a nosotros nos ha funcionado. La última vez que hemos vendido, nosotros no somos ningún sello, y el último single lo hemos vendido nosotros. Y fue desbordante, la verdad. Fue desbordante. No éramos capaces de gestionar la cantidad de mails que nos mandaban pidiéndolo. Entonces, tampoco teníamos la experiencia, porque nosotros no somos una disquera. Entonces, te mandan 20 emails en un día y dices tú, ¿qué cojones hago? Pero sí que es cierto y a nivel, joder, de lejos, ¿sabes? De lejos. Hemos mandado lejísimos, ¿sabes? Yo creo que a todos los continentes hemos mandado singles. Entonces es gente que sí que consume esta música, la valora y es gente fiel. Sí que es cierto que es una gente que la tienes que ganar, ¿eh? Que es una cosa que no es fácil entrar. Es una escena muy cerrada, muy de gente que se conoce entre sí, que es muy familia al fin y al cabo. Pero una vez que entras tienes la ventaja de que si tú la cuidas a esa gente, pues al final te renta. Y por lo menos a nosotros nos ha compensado, aunque yo siempre lo he dicho, para mí yo prefiero tener en un escenario a 20 personas delante que lo estén dando todo, que te estén escuchando, a 5.000 o 10.000 que te estén oyendo. Entonces, para mí vale mucho más. Bueno, Sando, la verdad aprovecho este momento para agradecerte mucho por haber estado en este programa. La verdad es una alegría poder tener esa conversación porque me hacía mucha ilusión desde hacía mucho. Como le decía, Mango Wood se convirtió en un referente 1A para la música que yo hago, no solamente como productor o como músico, sino como consumidor de esta música. Ujú. Considero que lo que están haciendo es algo impecable. La verdad, es un referente muy grande en estos momentos como para lo que estoy haciendo y que estés acá significa la verdad mucho. Y pues quiero agradecerte bastante por haber aceptado por acá, estar acá en este programa. Nada, es un placer, David, de verdad. Nosotros cuando hacemos esta música la hacemos para gente como tú. Entonces, cuando una persona que además no solamente conoce la música, sino que se dedica y es ingeniero, se dedica al sonido y demás, pues que me lo digas tú vale mucho más, porque al fin y al cabo te dedicas a esto, ¿no? Sabes qué hay detrás. Entonces, tienes una visión mucho más crítica, al fin y al cabo. Entonces, se valora mucho, por lo menos yo y el grupo valora mucho cuando la gente que consume esta música pues te dice, oye, enhorabuena. Entonces, muchas gracias, es un placer de verdad. Para eso hacemos esto, no por dinero. Un abrazo y, pues acá me alegra mucho conectar Medellín con Madrid y pues bueno, Un placer. seguramente más adelante tendremos la oportunidad de compartir en persona, de hacer música juntos, entonces para adelante, un abrazo, te cuidas bastante. Un abrazo muy grande y ya sabes, para lo que quieras y espero verte en persona antes de lo que pensemos todos. Si esto termina pronto, quién sabe, nunca se sabe cuándo cruzaremos el charco. Yo espero que pronto. Igual. Ojalá.